Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame, el mío y en nombre de todo el Gobierno de la Junta de Extremadura, a todas aquellas personas que han perdido un ser querido durante este tiempo de pandemia y que no han podido despedirlo como sería su deseo, ¿no? En segundo lugar, trasladar todos nuestros mensajes de ánimo y nuestros deseos de pronta y completa recuperación a todas aquellas personas que en este momento están infectadas por el coronavirus y han desarrollado la enfermedad COVID-19. Y, en tercer lugar, agradecer enormemente a la sociedad extremeña, agradecer a todos los trabajadores esenciales, agradecer de forma muy especial a todos los trabajadores del ámbito de la salud, a todos los trabajadores del ámbito de los centros residenciales, a todos los trabajadores que velan por nosotros, como los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales, que hacen que nuestra vida sea lo más normal posible en esta situación. Les hago partícipe, en primer lugar, de la situación de la pandemia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En el día de hoy tenemos una cifra de incidencia acumulada a los 14 días de 183,10 casos por cada 100.000 habitantes, inferior a la media del país, que se sitúa hoy en 349,81. Tenemos también una cifra de incidencia acumulada a los 7 días de 58,35 casos por cada 100.000 habitantes, inferior también a la media del país, que está en 118,76. Esto es un dato que evidentemente significa que estamos consiguiendo hacerle frente con nuestros esfuerzos, con ese trabajo colectivo de toda la comunidad autónoma a la pandemia, y lo estamos haciendo además con muchísima labor por parte de los servicios sanitarios. De hecho, las tasas de positividad en el día de hoy de las pruebas que realizamos han caído sustancialmente con respecto a otras semanas. Por darle el dato del último día que está consolidado en el Ministerio, que es el día 14 de febrero, nuestra tasa de positividad de prueba era de un 5,10%. Una cifra bastante inferior al 7,16% de la media del país, o en la última semana, que hemos tenido una tasa de positividad de 7,63%, bastante inferior a la media del país, que es de 8,16%. Felicidades, por tanto, a todos los profesionales que están haciendo posible esa detección muy precoz de los casos. Esto nos lleva a que tengamos una cifra de ocupación en este momento en nuestros hospitales que también se sitúan todavía en unas cifras altas desde nuestro punto de vista. Nos gustaría que, evidentemente, que estuviesen mucho más bajas, como las cifras de incidencia, pero que sin duda ninguna son mejores que las semanas anteriores y que los días anteriores, ¿no? De hecho, el porcentaje de camas ocupadas de agudo de COVID en el día de hoy es del 7,45% en nuestros hospitales, lo cual está a la mitad de la media española, que está en 14,34%, aproximadamente la mitad de ocupación que tiene la media española, y el porcentaje de camas ocupadas UCI por COVID es del 23,58%, inferior también a la media nacional, que es del 36,12%. Todos los datos están mejorando, la evolución es positiva, pero eso no significa que podamos en ningún caso bajar la guardia. Todavía tenemos indicadores muy duros, como son, por ejemplo, la incidencia acumulada en los mayores de 65 años, que sigue estando por encima de 150 casos por cada 100.000 habitantes. En concreto, en el día de hoy se sitúa en 180 casos por cada 100.000 habitantes, y hasta que no seamos capaces de bajar, de poner todos los indicadores en unas cifras mucho más adecuadas, estamos en un nivel de alerta 4
y, por lo tanto, tenemos que seguir haciendo esfuerzos, permitiendo ciertas flexibilizaciones, pero acompasándolas, sin duda ninguna, con las cifras de incidencia. Las cifras de incidencia permiten reflejar también nuestra actividad en la vacunación, De hecho, a día de hoy tenemos consolidada la cifra de haber administrado 82.028 dosis. El total de personas vacunadas son 48.609 personas y con la pauta completa de esas 48.609 personas tenemos 33.419 con las dos dosis, con la dosis completa, lo cual nos lleva a una tasa de vacunación que va a buen ritmo. De hecho, la diferencia entre la semana pasada y esta, en cuanto a vacunas administradas, han sido de 12.755 dosis más las administradas. Estimamos que también ha habido un incremento muy importante en el número de personas vacunadas. Se han vacunado un total de 6.751 personas más y de esas hemos conseguido completar en esta semana la dosis de 6.004 personas. Quiere esto decir que los centros están trabajando intensamente, que nuestros profesionales están trabajando intensamente para hacer efectiva esa gran esperanza científica que supone la vacuna, ¿no? Vacuna y dosis de vacunación que ya se está reflejando en las cifras de incidencia en las residencias de personas de edad, que saben ustedes que son las primeras que se han vacunado. Vemos cómo del 10 al 17 de febrero tenemos 9 centros residenciales menos afectados, o tenemos 256 residentes positivos activos menos, o 65 trabajadores positivos activos menos, o hemos reducido en 13 personas el número de personas que han fallecido dentro de nuestras residencias de mayores y que, sin duda ninguna, con la incorporación de la dosis de vacunación, ahora ya, como estamos haciendo con los grandes dependientes, pues se producirá una notable mejoría en relación a la situación previa. Por terminar de describirle la situación de la pandemia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, decirles que hasta el día de ayer hemos vacunado, y saben que empezamos en esta semana, hemos vacunado a cerca de 1.300 dependientes, grandes dependientes en domicilio, cerca de 1.300 grandes dependientes en domicilio, lo cual significa una cifra muy importante dada la dificultad logística que se tiene que llevar a cabo con respecto a la vacunación de estas personas que se encuentran en una situación muy especial. Hoy se han celebrado Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura y se ha celebrado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Empiezo por el último para que ustedes tengan conocimiento de lo que se ha abordado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud, en primer lugar, quiere trasladar las condolencias a la familia y a la familia de don Francisco Luzón y también a la Fundación Luzón. Don Francisco Luzón ha sido una persona muy activa en nuestro país, en los ámbitos sociales y en los ámbitos económicos, y en el último tiempo, debido al diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, de ELA, había sido muy activo en poner en valor dentro del Sistema Nacional de Salud la ELA como enfermedad. Extremadura ha trasladado al Pleno del Consejo Interterritorial que, en nombre del Consejo Interterritorial, le traslade las condolencias a su familia y también a la Fundación Luzón y le anime a seguir trabajando en el reconocimiento de la enfermedad de la ELA. En segundo lugar, con respecto a determinados acuerdos que se han adoptado, vamos a
proceder a constituir de nuevo el grupo de trabajo que se había establecido entre los Ministerios de Sanidad y Agricultura del Gobierno de España y también las consejerías de Sanidad y las consejerías de Agricultura de las distintas comunidades autónomas para preparar las distintas campañas agrícolas y ganaderas y que protejamos al sector primario de la aparición de brotes. Extremadura se comportó bien en la primera parte de la pandemia. Fuimos capaces de salvar campañas tan importantes como la de la cereza, fuimos capaces de salvar campañas tan importantes como la de la aceituna, como la de la vendimia, como la del tabaco. Hemos sido capaces en definitiva, de salvar al sector primario de una forma muy importante y pretendemos que esto se siga haciendo a lo largo de todo este tiempo. En segundo lugar, quiero decirles que se ha dado a conocer por parte del Ministerio de Sanidad lo que se ha venido a denominar la estrategia del cáncer, una estrategia que es de todo el Sistema Nacional de Salud, que no se renovaba desde hacía 10 años y que en esa renovación se han implicado numerosos profesionales y numerosos expertos de todo el país. Por parte de nuestra comunidad autónoma ha participado el doctor Borrega, jefe de Servicio de Oncología del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres. Por lo tanto, nos hemos dado una semana por si tenemos que hacer alguna aportación y posteriormente será aprobada la estrategia del cáncer. Pero se ha aprobado otro documento que me parece de sumo interés. Saben ustedes que hace pocos días las sociedades científicas y las asociaciones de pacientes decían que el abordaje de la enfermedad de la COVID-19 por parte de los sistemas sanitarios había afectado de alguna manera, lo cifraban en alrededor de un 20% de disminución en el diagnóstico de distintos tumores. Pues bien, decirles que hemos llegado al acuerdo, que lo hará público el Ministerio de Sanidad a lo largo de los próximos días, cuando ya definitivamente cuente con el acuerdo completo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de establecer un grupo de trabajo muy serio que va a trabajar con un plazo de 6 meses para ver cómo el abordaje de la pandemia de la COVID-19 ha afectado al diagnóstico y al tratamiento de determinados tipos de tumores y, por supuesto, establecer todas las medidas correctoras necesarias para paliar esa situación en la que se han encontrado los pacientes y las familias con respecto a la enfermedad. No somos de las peores comunidades autónomas. Nosotros los programas de cribado de cáncer de mama, de cáncer de cervix o de cáncer de colon solo los suspendimos en el primer confinamiento porque era absolutamente necesario, pero estamos desplegando desde ese momento, desde el mes de junio, todo lo necesario para que se recupere la actividad, se normalice la actividad en todos esos programas de cribado. No obstante, tenemos que trabajar muy intensamente con esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte en nuestro país. Y luego se ha aprobado algo tremendamente importante para el proceso de vacunación, algo que Extremadura venía reclamando desde hace muchísimo tiempo ya, y es que una vez que finalicemos con la vacunación de las personas mayores de 80 años, ya no hay grupos de vacunación ni sujetos a profesiones ni sujetos a colectivos. Hay grupos de población para vacunarse en tramos de edad, que es lo más razonable. Por lo tanto, a finales del mes de marzo, principios del mes de abril, que tendremos que tener una velocidad muy importante de vacunación, puesto que habrán llegado numerosas dosis por parte de las segundas y de las terceras compras que se le están haciendo a la farmacéutica Pfizer, más las dosis de AstraZeneca, más las dosis de Moderna. Es decir, en los meses finales de marzo, en el mes de abril, podremos empezar a vacunar masivamente, de forma prioritaria en Extremadura, aprovechando nuestra red de atención primaria,
Si necesitamos utilizar otros espacios, lo pediremos, pero se empezarán a vacunar a aquellas personas entre 79 y 70 años, posteriormente a los de 69 a 60 años, con vacunas ARN mensajeros, es decir, vacunas de Pfizer o vacunas de Moderna, y también se incorporarán aquellas personas de edades de 45 a 55 años con la vacuna de AstraZeneca. Y a partir de ahí iremos bajando los tramos de edad hasta que tengamos completa la vacunación. Esto es una noticia muy importante, de un alcance muy importante, que viene a agilizar el proceso de vacunación, porque nos quita un cuello de botella que eran los grupos para vacunar y establece tramos de edad, que es una cuestión absolutamente objetiva. Absolutamente objetiva. Por lo tanto, celebrar que la Comisión de Salud Pública haya aprobado definitivamente y haya tenido en cuenta las recomendaciones que algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma de Extremadura, hemos hecho, y por fin el escenario de vacunación, una vez que hayamos vacunado a los mayores de 80 años, sea una vacunación por tramos de edad. Les decía, hoy se ha celebrado también el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. En él hemos adoptado una decisión. La decisión es eliminar el cierre perimetral de todas las localidades mayores de 3.000 habitantes. Hay algunas localidades que a día de hoy están todavía por encima de 500, levemente por encima de 500, pero estimamos que en las próximas 24 o 48 horas estarán por debajo de esos 500 casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual la medida que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno del día de hoy es eliminar el perímetro a todas las poblaciones mayores de 3.000 habitantes. Saben que habíamos eliminado el perímetro a todas las localidades mayores de 3.000 habitantes y con una incidencia inferior a 500. Habíamos quedado 22 localidades que todavía tenían una incidencia por encima de los 500. La mejora sustancial en esta última semana hace que adoptemos el criterio de eliminar el perímetro en esas localidades. Con la eliminación del perímetro y en base al acuerdo de Consejo de Gobierno, a esas localidades se incorporan la apertura de las actividades que en el mismo régimen y las mismas actividades que se venían realizando en aquellas localidades que ya le habíamos eliminado el perímetro. Es decir, la hostelería de las 7 a las 18 horas, el comercio con la apertura del comercio en los horarios en los que lo tenía, en las actividades culturales también al aforo que lo tenían. Es decir, se incorporan al mismo régimen que el resto de las localidades mayores de 3.000 habitantes con una incidencia acumulada de menos de 500. Esa es la primera parte del acuerdo de Consejo de Gobierno. La segunda parte del acuerdo de Consejo de Gobierno es la siguiente. Si el próximo viernes la Comunidad Autónoma de Extremadura consolida una cifra de incidencia acumulada a los 14 días por debajo de 250 casos por cada 100.000 habitantes, querrá decir que desde que adoptamos la última medida de flexibilización, que fue con el tema de la hostelería, han pasado 10 días. Y 10 días ya es un periodo prudente para que las medidas de flexibilización, si hubiesen tenido algún efecto perjudicial, se hubiesen puesto de manifiesto. Si el viernes se constata en la evaluación de la incidencia acumulada del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura que se tiene en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura regional, se tiene una incidencia acumulada a los 14 días
seguimos por debajo de los 250 casos por cada 100.000 habitantes, saldrá una resolución de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para que el sábado se puedan acompasar todos los horarios al toque de queda y no haya diferencias entre los horarios en municipios de más de 3.000 habitantes y municipios de menos de 3.000 habitantes. Quiere decir, la hostelería podrá abrir siempre que el cliente de la hostelería esté en casa a las 10 de la noche. Los comercios podrán abrir siempre que los usuarios y los consumidores de los comercios estén en casa a las 10 de la noche. Los gimnasios podrán abrir siempre que el usuario del gimnasio esté en casa a las 10 de la noche. Los usuarios de pistas deportivas podrán estar en las pistas deportivas hasta el momento en el que les permita llegar a su domicilio a las 10 de la noche. Es decir, permanece el toque de queda a las 10 de la noche y lo que se haría el sábado, si se dan estas circunstancias epidemiológicas, es acompasar todos los horarios para que la población no se confunda a la hora de saber qué horario tiene la actividad que va a realizar. Y además, si se dan esas cifras de incidencia acumulada, en ese momento será bueno que favorezcamos el ocio controlado frente al no controlado. Y les voy a dar algunos datos con respecto a esa situación. Miren ustedes, de los datos derivados de la delegación del Gobierno, en el periodo que va del 10 de febrero al 16 de febrero, de las 1.092 denuncias que se han producido en el ámbito de la comunidad autónoma, el 7% se les ha impuesto a establecimientos en general. No distingo entre hostelería y comercio. El 7% a establecimientos. Pero las más numerosas obedecen a comportamientos individuales. Y algo que me preocupa en exceso. Se han puesto, de esas 1.092 denuncias, 173 denuncias por incumplimiento de las medidas restrictivas en el horario nocturno. Se han puesto 82 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, cosa que saben que no está permitido, y se han puesto 73 denuncias por la participación en reuniones y fiestas clandestinas. Es decir, tenemos que conseguir ahora el equilibrio entre toque de queda, ocio controlado y responsabilidad de la sociedad. Termino diciendo, no estamos en los mejores momentos. Seguimos en una situación complicada en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Tenemos que seguir mejorando. El esfuerzo colectivo ha dado sus frutos. Salvo algunas conductas que no han sido las adecuadas en este tiempo, el resto de la sociedad se ha comportado ejemplarmente. Apelo a la responsabilidad de los hosteleros, apelo a la responsabilidad de los comerciantes, apelo a la responsabilidad de los responsables de las instalaciones deportivas, apelo a la responsabilidad de los responsables de las actividades culturales y de ocio,
Apelo a la responsabilidad de las familias y apelo a la responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros, porque esto solo lo podemos vencer juntos, solo lo podemos vencer unidos, solo lo podemos vencer desde la unidad de acción. Por tanto, no destrocemos el trabajo que venimos haciendo toda la sociedad por el comportamiento en un momento de ocio. No sacrifiquemos el esfuerzo económico y personal que han hecho los hosteleros y los comerciantes, que han hecho los titulares de las instalaciones deportivas privadas solo por un rato de ocio. El fin de semana, si se consolidan estos datos relativos a la incidencia acumulada a los 14 días, la otra novedad que se introduce será la reapertura con el mismo aforo de la hostelería y con el horario adaptado al toque de queda también de las salas de juego, que eran las últimas que nos quedaban por flexibilizar en los horarios. Por mi parte, nada más, y estoy a su entera disposición para cuantas preguntas tengan en relación con este u otros temas. Buenas tardes a todos. José Luis Hernández, de la cadena SER. Muy buenas tardes, consejero. Tengo varias preguntas sobre la vacunación. Si nos puede decir cuántas residencias quedarían por vacunar, así como cuál ha sido el porcentaje o el número de sanitarios y de residentes que no han querido ponerse la vacuna, así como si también hemos visto en alguna información sobre el Consejo de esta tarde que se solaparía la vacunación a personas en riesgo por debajo de los 65 años con los de 80 años, si se va a realizar también, en este caso en Extremadura, este tipo de vacunación. Con respecto a la primera pregunta, no tengo aquí las cifras exactas de residencias de mayores que están vacunadas. En cualquier caso, es superior al 90%. Yo diría que más cercano ya al 100%, porque de las pocas que iban quedando, que habían tenido brotes, han ido desapareciendo y ya se han ido vacunando a los distintos residentes. Con lo cual, en relación a esa pregunta, decirle que más del 90% de las residencias están ya vacunadas, sin que le pueda decir exactamente cuál es el número a día de hoy, en este momento, porque no tengo el dato aquí, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, sí, nosotros viene una época desde el punto de vista de la organización complicada para la vacuna. Tendremos 3 vacunas, que son Pfizer, Moderna, que son del mismo tipo, y tendremos la de AstraZeneca, que es de otro tipo. Pues podemos simultanear las vacunas de Pfizer y Moderna, dejándola para esos mayores de 80 años, con la vacunación de los grupos más jóvenes, con la vacuna de AstraZeneca. En cualquier caso, todo esto, como quedan todavía unas semanas y la decisión se ha tomado en el día de hoy en la Comisión de Salud Pública, no lo tenemos al 100% organizado y, por lo tanto, para no confundir a la ciudadanía, decirle que tenemos esa posibilidad, pero que iremos organizando los grupos e iremos llamando, como hemos llamado, a las personas en situación de dependencia. Pero nuestro interés es vacunar cuanto más se pueda, mejor. Juan María Murillo, de Canal Extremadura Radio. Buenas tardes, consejero. Un grupo de mujeres de Plasencia denuncia que están practicando cesáreas por protocolo a mujeres que dan positivo en el COVID en el hospital, concretamente Virgen del Puerto. Además, aseguran que las bebés y las madres son separadas y creen que esta práctica se está haciendo sin justificación clínica y piden conocer el protocolo. Lo primero, no sé si conoce el asunto, si le consta que esté ocurriendo y si esto es así. No me he enterado. Me he enterado del final de la pregunta, pero no me he enterado por qué les hacen la cesárea. A positivos con COVID, a mujeres. A positivos con COVID le hacen la cesárea y entonces, ¿qué pasa? Que ellas aseguran
que bebé y madre son separados y creen que esta práctica se está haciendo sin justificación clínica, concretamente que se le están practicando cesáreas. Pues mire usted, vamos a ver, la cesárea la realiza un facultativo y la realiza con una indicación clínica. Yo no soy quien para meterme en la indicación clínica del facultativo, como usted puede imaginar. Ahora sí le digo, si la madre es COVID positivo, lo lógico es que, y desgraciadamente, tiene que haber una separación del bebé de la madre, porque no es que se transmita por la leche, pero es que se transmite en el contacto piel con piel, por lo tanto tiene que haber una separación. Desconozco en cualquier caso esta situación que usted me dice y desde luego lo que no me parece adecuado es una aseveración del calibre de que se están haciendo cesáreas que no están indicadas, porque cuando se indica una cesárea la indica un facultativo y la hace un facultativo. Es decir, nadie más hace una cesárea. Por lo tanto, habrá una indicación clínica para hacerlo. Y la separación, yo sé que es dolorosa, pero si son COVID positivos, pues es que el protocolo marca que cuando la madre es COVID positivo lo tenga por parto normal, por parto vaginal, o lo tenga por cesárea, el niño tiene que separarse de la madre. Lamentablemente, ¿eh? Pero es así. En cualquier caso, desconozco el caso concreto, pero vamos, lo que sí rechazo de plano es que se estén haciendo cesáreas sin indicación, porque eso es cuestionar la indicación clínica que hacen nuestros profesionales y yo me fío de los profesionales que tenemos. En cualquier caso, si estas madres tienen alguna reclamación concreta, tienen múltiples vías para poder reclamarlo y se atenderá a su solicitud de información o a su solicitud de reclamación que no creo que sea objeto de trasladarlo en público, sino que se les dé la información adecuada que necesiten esas madres que tengan esas dudas, ¿no? Por otra parte, hablando de protocolo, ¿nos puede comentar en aquellos casos que hayan cambiado, sobre todo en lo referido al tema de vacunación? En la mayoría de los casos, las personas mayores que habían superado el COVID no eran vacunadas en un principio. Ahora se ha decidido que los grandes dependientes se vacunen sin que haya un espacio de tiempo que a lo mejor antes se indicaba. No sé si nos puede explicar estos cambios que se están produciendo. No, cuando se produce una infección, de lo único que estamos pendientes que se pronuncie la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y de momento no lo ha hecho, es si las personas que han pasado la infección por coronavirus tienen que recibir una o pueden recibir las dos dosis. Es de lo único que estamos pendientes. El resto de los protocolos no han cambiado. Es esperar a que haya pasado la infección y cuando haya pasado la infección, aproximadamente en un par de periodos de incubación, se puede volver a vacunar a la persona. No ha habido ningún cambio con respecto a ese protocolo. Bueno, en principio se decía en las residencias de mayores, creo que había que esperar una serie de días. No sé si eran 90 días. Al principio eran más de 2 periodos de incubación. Eran alrededor, si no me equivoco, de 60 días. Pero eso ya hace tiempo que no se aplica, ¿eh? Hace tiempo que se aplican los 2 periodos de incubación. No obstante, en las residencias que han tenido positivos, lo que se puede ver en las residencias es que se empieza a vacunar dentro de las residencias aún teniendo positivos. Claro, es que hay parte de la residencia que es negativo. Entonces, a esos residentes y a esos trabajadores que son negativos, si los positivos son pocos, no hay un brote activo y se les ha hecho una prueba de PCR donde dice que son negativos, a esa gente sí se les está vacunando. Y se les está vacunando en plazo. Y posteriormente se rescatan a aquellos que dentro de esa misma residencia han sido positivos. No sé si eso puede llevar a alguna confusión, pero no me consta otro dato. No sé si tenemos un aumento de casos de nuevas cepas en Extremadura, en este caso de la británica o de otra. No sé si nos puede decir el número
y si se van a cambiar o se está pensando en cambiar los protocolos, por ejemplo, de nuevos infectados con estas nuevas cepas. Es decir, por ejemplo, si tienen que estar más días en aislamiento o no, o se mantiene igual que la China. No, las medidas para combatir la cepa británica, tenemos menos experiencia en la sudafricana, afortunadamente, y en la brasileña, pero en la británica las medidas para combatirla son las mismas que en la cepa de Wuhan. Las mismas que la variante de Wuhan. Lo único es que, evidentemente, hay que insistir mucho en el aislamiento porque es más contagiosa, pero el aislamiento tiene que ser el mismo y el comportamiento tiene que ser el mismo y las medidas que funcionan ante ella es el mismo. Que tengamos constancia, a día de hoy, con las secuenciaciones que hemos hecho, nosotros tendríamos 21 muestras con variante británica. Esas son las cifras oficiales consolidadas en el Ministerio. 21 muestras con constancia en la secuenciación de la variante británica. Sudafricana no tenemos y brasileña tampoco tenemos. Saben que en España sí hay cepas en algunas comunidades, variante sudafricana y variante brasileña en algunas comunidades autónomas, pero afortunadamente en la comunidad autónoma de Extremadura no tenemos. Sí le digo, el Ministerio ha dictado una orden por la que se establece un periodo de cuarentena a los viajeros que vengan de esos países a nuestro país para intentar, en la medida de lo posible, frenar la importación de la cepa sudafricana y de la cepa brasileña. ¿Alguna pregunta más, Juan Mari? Nada, gracias. Pues Juan Ramón Martín, de Canal Extremadura Televisión. Buenas tardes, consejero. Dos cuestiones. En primer lugar, ahora estamos con el grupo en la vacunación, con el grupo de grandes dependientes. ¿Cuándo comenzaría a vacunarse el grupo de mayores de 80 años? Que sería el siguiente, ¿no? Si no me equivoco. A continuación, y yo creo que como mucho a mediados de la semana que viene, seríamos capaces de comenzar con el grupo de mayores de 80 años. Vale. Y una vez que se terminase ese, ya se comenzaría en los tramos de edad que me ha comentado, ¿no? Finales de marzo, principios de abril. Se aprovecharía la vacunación de mayores de 80 para terminar de vacunar a los grupos que están incluidos, como son instituciones penitenciarias, cuerpos y fuerzas de seguridad, defensa, el Ejército no, porque los va a vacunar defensa, y los docentes no universitarios, y además de los bomberos y gente de protección, los profesionales de protección civil y del Infoe, y se van a vacunar también ese otro grupo de otros sanitarios, y a continuación ya comenzaríamos con la vacunación por tramos de edad. Y, en segundo lugar, en caso de que el sábado, como ha comentado, se baje de los 250 casos por 100.000 habitantes a los 14 días, ha dicho que se abrirían las salas de juego. Sí. Con esto estaría, por lo tanto, es simplemente por confirmarlo, ¿ya estarían todas las actividades que estaban suspendidas o cerradas permitidas con las limitaciones oportunas, claro? Estarían en el nivel de alerta 4. Estarían todas adaptadas al acuerdo de nivel de alerta 4. Y sí, estarían abiertas todas las actividades, porque las que quedaban eran las salas de juego y había algunas discrepancias en los parques infantiles. Ya no hay ningún motivo para quedar cerrados los parques infantiles tampoco. Con lo cual recuperaríamos las actividades. Evidentemente, lo que no se puede recuperar es lo que está por encima del toque de queda, que son los locales de ocio nocturno, que esos, evidentemente, sin modificar el toque de queda, es difícil que se puedan abrir. Gracias. ¿Alguna cuestión más? ¿No hay ninguna pregunta? Pues, José Luis Hernández. Sí, José Luis. José Luis. Únicamente por puntualizarlo sobre el último dicho por el consejero, al hablar de parques infantiles, ¿hablamos también de ludotecas, espacios cerrados? Sí. Ya está, únicamente por apuntar. Gracias. Sí, lo que pasa es que tendrán el aforo permitido en el nivel de alerta 4. Es decir, que esto no es una apertura y una flexibilización, que la sociedad no entienda que esto es una flexibilización completa de todas las actividades, que estamos con un nivel de restricción
que corresponde al nivel de alerta 4. Es que hemos estado con medidas mucho más duras. Entonces, una vez que la incidencia la tenemos en el día de hoy en 182 o 183 casos por cada 100.000 habitantes, si esto se consolida y el viernes sigue estando en estas cifras, pues podríamos volver a aplicar aquello que tuvimos que dejar de aplicar porque la incidencia comenzó a subir. Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Yo quería preguntarle si esta semana estaba previsto la vacunación para los profesionales farmacéuticos. Está prevista la vacunación para los profesionales farmacéuticos como otros sanitarios, sí. Igual que los fisioterapeutas, igual que otras profesiones, sí. Vale, gracias, consejero. ¿Alguna cuestión más? Lola Trigoso, de Canal Extremadura Televisión. Abrir el micrófono, Lola, si no, no te escuchamos. No te escuchamos. No se oye, Lola. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes, consejero. Estamos en directo en la televisión pública, en el programa Esta Hora. Sí. Lo primero que queríamos preguntarle es ¿cuándo entra en vigor el levantamiento del cierre perimetral? El levantamiento del cierre perimetral entrará en vigor, si se publica mañana, a las 12 a las 0 horas del viernes. De acuerdo. Y queríamos preguntarle también por lo que ha dicho de la incidencia acumulada, si se consolida para el viernes y a partir del sábado podría retomarse la actividad antes de hasta el toque de queda. Sí. Si lo mantienen o si, a pesar de las denuncias de las que hemos hablado estos últimos días y, por ejemplo, los botellones y las fiestas ilegales en las que ha tenido que intervenir la policía, si no podría distorsionar eso en los próximos días o en la próxima semana, ese dato de incidencia acumulada. Bueno, vamos a ver. Lo que se ha producido durante estos días en cuanto a la flexibilización no tiene nada que ver con los botellones. Es decir, los botellones están prohibidos en Extremadura desde hace mucho tiempo. Y los botellones se producen con la flexibilización de la hostelería y sin la flexibilización de la hostelería. ¿Qué permitimos con la flexibilización de la hostelería ahora que podemos tímidamente hacerlo? Pues ofrecer un espacio de ocio controlado, simplemente, con el objetivo de que el ocio no controlado se reduzca. Pero los botellones, es que están prohibidos. O sea, que es que creo que hay que actuar contra ellos, como lo están haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad, y creo que hay que erradicar ese tipo de conductas, ¿no? Pero no vinculo una cosa a la otra. Y luego, ¿por qué el sábado? Pues lo he dicho antes, el sábado hace 10 días de que adoptamos las últimas medidas de flexibilización. Y nosotros tenemos que ver cómo han influido las últimas medidas de flexibilización. Si a los 10 días los indicadores predictivos no nos están dando una afectación, no nos están dando un aumento como consecuencia de la flexibilización que hemos hecho 10 días antes, quiere decir que de momento la cosa está en cierta medida controlada. Por cierto, y aprovecho que me hace esta pregunta, el acuerdo de Consejo de Gobierno habilita al titular de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales a suspender cualquier actividad que pueda influir y que no sea recomendable desde el punto de vista de la salud pública en un momento determinado. Evidentemente justificándolo epidemiológicamente. Pero yo creo que en este momento lo que estamos haciendo no es desescalada, es flexibilización y a lo que hay que llamar es a la cordura. Y desgraciadamente tenemos que lamentar los botellones, pero los botellones, tenga el comercio abierto o lo tenga cerrado, tenga los bares abiertos o los tenga cerrados. Si los botellones no tienen nada que ver ni con la hostelería,
ni tienen nada que ver con la apertura del comercio. Entonces, las denuncias que se han producido, entendemos que con las cifras de incidencia no hay que seguir incidiendo con medidas restrictivas sobre sectores que, además de un coste personal, como decía antes, tienen un coste económico. Ahora, si vemos que las cifras de incidencia cambian, pues evidentemente tendremos que volver atrás. A mí no me gustaría, y así se lo he dicho a los hosteleros y se lo he dicho a los comerciantes. Así se lo he dicho también a todos aquellos empresarios con los que he podido hablar, que no me gustaría volver atrás, porque sería muy mala noticia, primero para la sociedad y, en segundo lugar, para el comercio y para la hostelería. Pero que no dude nadie que a este Gobierno le va a temblar el pulso si tiene que tomar medidas drásticas en algún momento determinado, por razones de salud pública. ¿Hay alguna cuestión más? Rubén Caballero, de Televisión Española. Muy buenas tardes, consejero. Con el afán de eliminar confusión, ¿qué medidas restrictivas quedarían vigentes a partir del sábado si se da esa condición de que bajamos de 250 de incidencia acumulada? ¿Qué sector o qué medidas más allá del toque de queda a las 10 de la noche? El toque de queda, los aforos dentro de los locales comerciales, los aforos en las terrazas y dentro de la hostelería, los aforos en el sector del deporte, los aforos en el sector del deportivo, la utilización de mascarilla en todos los sectores, la disminución de la transmisión de aerosoles a través de la utilización de mascarillas en los momentos en los que ni se beba ni se coma, aunque se esté sentado en una terraza o en el interior de un local. Es decir, quedan muchas medidas restrictivas, muchas medidas restrictivas. Es decir, es que estamos hablando de unos aforos que no superan en ningún caso el 40%. Lo único que hacemos es permitir que el horario sea más amplio, entre otras cosas porque algunos comerciantes nos habían dicho que con la reducción de los horarios estábamos agolpando a la gente a que fuese en un horario determinado a las tiendas y se estaban produciendo colas. Esto puede ser más verdad o menos verdad, pero lo cierto es que las cifras de incidencia con esas medidas de flexibilización nos están bajando y no hay ningún motivo para no permitir un pasito más en la flexibilización. Pero las medidas de nivel 4 son medidas muy duras todavía, Esto no es abrir... es decir, cuando decimos recuperamos el sector del juego, hombre, recuperamos el sector del juego al 40% y hasta las 10 de la noche. Digo, hasta las 10 de la noche no, para que el cliente esté en casa a las 10 de la noche. No es que salga del local a las 10 de la noche y se vaya para su casa. Dígale usted a un español o a un extremeño que a las 10 de la noche le cierra un restaurante. A las 10 de la noche tiene que estar en casa. Tiene que haber cenado, como poco, entre las 7:30 y las 8 de la tarde. Eso es una limitación muy importante para el sector de la hostelería, Es decir, estamos flexibilizando, pero no estamos flexibilizando que se pueda realizar toda la actividad. El que el toque de queda lo tengamos a las 10 de la noche es una limitación ya de por sí muy importante. Si a eso le añade los aforos, si a eso le añade la utilización de mascarillas, si a eso le añade todo ese tipo de cosas más los controles policiales que tiene que haber y que tiene que seguir habiendo, y sobre todo la responsabilidad colectiva. Apelar a la responsabilidad colectiva. Ante la duda si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, mejor no hacerlo. ¿Hay alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.